El cofre olvidado. El viento otoñal silbaba entre las grietas de las viejas tablas del granero, trayendo consigo el aroma de hojas quemadas y la promesa de una helada temprana. Margarita Olivares se detuvo en el umbral, su cuerpo encorvado contra el frío, una pequeña maleta agarrada con sus manos artríticas. Observó la estructura deteriorada frente a ella, esto sería su hogar ahora. La ironía no le pasaba desapercibida. Había advertido a su difunto esposo Francisco sobre este mismo granero durante décadas, insistiendo que era inseguro, a punto de derrumbarse a la menor provocación. Ahora era su santuario. Servirá perfectamente, susurró para sí misma, aunque el temblor en su voz traicionaba su incertidumbre. Perfectamente. 3 días antes se había sentado a la mesa de nogal que había sido su regalo de boda de los padres de Francisco, rodeada por sus 3 hijos, Roberto, el mayor, un abogado exitoso de Madrid, Isabel, que dirigía una empresa tecnológica en Barcelona, y Jaime, el menor, que se había quedado más cerca de casa en Valencia, pero se había distanciado de otras maneras. La Biblia familiar yacía abierta entre ellos, generaciones de nacimientos, matrimonios y muertes de los Olivares meticulosamente registradas en tinta desvanecida. Mamá, sé razonable, había dicho Roberto, su voz llevando ese tono de abogado que siempre hacía sentir a Margarita como si estuviera en juicio. Los impuestos sobre la propiedad se han duplicado. El seguro de este viejo lugar está por las nubes. Y no puedes encargarte del mantenimiento sola. Me las he arreglado perfectamente durante 7 años desde que tu padre falleció, había respondido Margarita, con la mandíbula tensa de esa forma obstinada que se había convertido en su sello distintivo. Isabel había suspirado, empujando sus gafas de diseñador sobre su nariz. Madre, hemos encontrado una residencia encantadora en Valencia. Tendrías tu propio apartamento, actividades, gente de tu edad. De mi edad, había interrumpido Margarita. ¿Te refieres a gente esperando morir? Jaime había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, mirando sus manos callosas. Había heredado la complexión de Francisco, su pelo castaño ahora veteado de gris. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron las más hirientes. Los promotores han hecho una oferta por la propiedad, mamá. Una buena. Podríamos dividirla en 4 partes, instalarte en un lugar cómodo, y todos tendríamos algo que mostrar por el arduo trabajo de papá. El arduo trabajo de tu padre. Margarita se había puesto de pie entonces, su estatura de 1,60 m de repente imponente. Trabajé estos campos junto a él durante 52 años. Crié a vosotros, mis hijos, en esta casa. Enterré a mi esposo bajo el olivo donde me propuso matrimonio. ¿Y ahora queréis venderlo todo a extraños que arrasarán todo lo que construimos? La discusión había escalado a partir de ahí. Se dijeron palabras que no podían desdecirse. Se presentaron documentos. El testamento de Francisco había dejado la propiedad conjuntamente a Margarita y a los niños, un descuido que nunca pareció importante hasta ahora. Roberto, el abogado, había hecho su investigación. Con 3 contra 1, la venta era legal. La única concesión que hicieron fue permitir que Margarita permaneciera en la propiedad, solo que no en la casa principal, que sería demolida para dar paso a una comunidad planificada de casas de estilo masía de lujo. Ahora, 3 días después, Margarita estaba en la puerta del granero mientras los transportistas llevaban las últimas de sus pertenencias desde la gran masía catalana que había sido su hogar desde que era una novia de 20 años. Se negó a mirar cómo cargaban el SUV de Isabel con la vajilla, que había estado en la familia de Francisco durante generaciones, o como Roberto supervisaba el cuidadoso embalaje de los muebles antiguos que ella había mantenido con amor durante todas estas décadas. Se apartó de la casa, entró en el granero y cerró la puerta a su antigua vida. El granero había sido el refugio de Francisco en sus últimos años. Después de haber cedido la mayoría de las operaciones agrícolas a los agricultores arrendatarios que trabajaban su tierra, había pasado sus días aquí, toqueteando su viejo tractor Ebro y elaborando muebles en su improvisado taller de carpintería. Margarita raramente se había aventurado dentro, especialmente después de su fallecimiento. Demasiados recuerdos, demasiado Francisco en cada rincón. Ahora examinaba el espacio con nuevos ojos. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo, iluminando partículas flotantes que bailaban en los rayos de luz. El nivel superior todavía contenía balas de heno de años pasados. La planta principal estaba relativamente limpia,
pero desordenada con las herramientas de Francisco, proyectos a medio terminar y décadas de implementos agrícolas acumulados. En la esquina se encontraba la estufa de leña que Francisco había instalado cuando reclamó por primera vez el granero como su taller. A su lado había un fregadero con una bomba manual, conectado al mismo pozo que abastecía la casa principal. Pequeñas misericordias. Al menos tendría calor y agua. Jaime la había ayudado a regañadientes a trasladar una cama, una pequeña mesa con 2 sillas y su mecedora al espacio antes de partir con apenas una despedida. Había dejado un viejo refrigerador conectado a un cable de extensión que venía de la casa, prometiendo encontrar una solución para la electricidad antes de que el invierno realmente llegara. Margarita dejó su maleta y se hundió en su mecedora. Su cuerpo dolía de agotamiento y algo más profundo, un cansancio profundo de espíritu. A los 78 años nunca se había imaginado sin hogar, pero aquí estaba, exiliada a la dependencia de su propia propiedad. Linda manera de tratar a tu madre, murmuró meciéndose suavemente, el familiar crujido de la madera bajo ella algo reconfortante. Después de todo lo que he sacrificado por ellos. A medida que la luz del día se desvanecía, Margarita se obligó a desempacar sus escasas pertenencias. Solo había traído lo que podía argumentar que era verdaderamente suyo, su ropa, sus artículos personales, algunas fotografías preciadas. Los niños habían sido lo suficientemente generosos como para dejarle llevar sus propios muebles de dormitorio, aunque Isabel había mirado con anhelo el cabecero tallado a mano que Francisco había hecho para su 40 aniversario. Margarita preparó la cama con la colcha que su abuela había cosido, organizó sus artículos de tocador junto al fregadero y estableció una pequeña despensa de alimentos no perecederos en un banco de trabajo. Calentó una lata de sopa en la estufa de leña y la comió directamente de la olla, demasiado cansada para molestarse con una mesa apropiada. Esa noche lloró hasta quedarse dormida por primera vez desde que Francisco murió, los sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo mientras el viento gemía a través de los aleros del granero, casi como si la vieja estructura compartiera su dolor. La mañana trajo consigo un sentido de determinación sombría. Margarita nunca había sido de las que se lamentaban por mucho tiempo. Francisco solía bromear diciendo que era más terca que una mula aragonesa con dolor de muelas, y había sobrevivido a muchas dificultades en su larga vida. Esto no sería diferente. Se levantó con el sol, como lo había hecho todos los días durante las últimas 6 décadas, y se dispuso a hacer habitable el granero. El primer orden del día era limpiar. Barrió décadas de polvo de los suelos de madera, limpió telarañas de las esquinas y fregó superficies con vinagre y agua. Al mediodía sus manos estaban en carne viva y su espalda gritaba en protesta, pero la sección principal del granero se veía notablemente mejor. Mientras trabajaba, Margarita trataba de no pensar en lo que estaba sucediendo en su verdadero hogar, apenas visible a través de las sucias ventanas del granero. Podía ver coches desconocidos aparcados en la entrada circular, hombres con trajes de negocios caminando por la propiedad con portapapeles e instrumentos de medición. Cada vez que captaba un vistazo, se alejaba, centrándose en su limpieza con renovado vigor. Alrededor del mediodía, hubo un tímido golpe en la puerta del granero. Margarita la abrió para encontrar a Sara Jiménez, la esposa del párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, de pie allí con una fuente de cazuela en sus manos. Pensé que podrías tener hambre, dijo Sara suavemente, sus amables ojos llenos de preocupación. Las noticias corren rápido en el pueblo. Lo siento mucho, Margarita. Margarita aceptó el plato con toda la dignidad que pudo reunir. Gracias, Sara. El Señor provee, ¿verdad? Incluso cuando tu propia sangre te da la espalda. Sara se estremeció ante la amargura en la voz de Margarita. La iglesia está aquí para ti, Margarita. El párroco está organizando un comité para ayudar con tu situación. No necesito caridad, dijo Margarita rígidamente. No es caridad entre amigos, respondió Sara. Es comunidad. Como cuando organizaste comidas para nosotros cuando el párroco tuvo su bypass. O cuando mantuviste la guardería de la iglesia todos los domingos durante 30 años para que las madres jóvenes pudieran asistir a misa. Margarita se ablandó ligeramente. Bueno, supongo que podría necesitar ayuda para descifrar la electricidad. Jaime mencionó algo sobre paneles solares. Sara asintió. El párroco hablará con Diego Vallés sobre eso. Instaló esos paneles en su cabaña de caza el año pasado. Dudó antes de añadir,
¿y si necesitas un lugar para quedarte? Me quedaré justo aquí, interrumpió Margarita. Esta sigue siendo tierra de los olivares, y yo sigo siendo una Olivares. Después de que Sara se fuera, prometiendo regresar mañana con más suministros, Margarita se sentó a su pequeña mesa y comió la cazuela de fideos con atún. Estaba buena, cremosa y caliente, pero no estaba hecha del todo bien. No suficiente eneldo, demasiada sal. No de la manera en que Margarita la habría hecho. Con energía renovada después del almuerzo, Margarita abordó la esquina del granero donde Francisco había almacenado viejos baúles y cajas. Si iba a vivir aquí necesitaba más espacio, y estas reliquias tendrían que ser clasificadas. El primer baúl contenía la ropa vieja de Francisco, que apartó para donar a la iglesia. Otra caja contenía registros agrícolas que databan de décadas atrás, papeles frágiles cubiertos con la pulcra caligrafía de Francisco. No podía obligarse a desecharlos, así que los apiló cuidadosamente contra una pared. Mientras movía un baúl particularmente pesado, la tabla del suelo debajo crujió de manera extraña. Margarita hizo una pausa, poniendo su peso en el lugar. La tabla definitivamente cedía más de lo que debería. Con la curiosidad despertada, se arrodilló, no poca hazaña con sus rodillas artríticas, y examinó el suelo más de cerca. Efectivamente, una tabla no estaba completamente al ras con las demás. Usando un destornillador plano del banco de trabajo de Francisco, Margarita hizo palanca en el borde de la tabla. Salió con sorprendente facilidad, revelando una cavidad oscura debajo. —¿Qué demonios? —murmuró, alcanzando la linterna que guardaba en el bolsillo de su delantal. Iluminando el agujero, jadeó. Allí, escondido entre las vigas bajo el suelo, había un cofre de madera ornamentado, sus accesorios de latón opacados por la edad. El corazón de Margarita se aceleró mientras alcanzaba la cavidad. El cofre era pesado pero no imposible de levantar. Lo subió al suelo junto a ella, polvo elevándose de su superficie mientras lo depositaba. La madera era oscura por la edad, intrincadamente tallada con lo que parecían ser hojas y bellotas de roble, un motivo que reconocía de algunos de los primeros proyectos de carpintería de Francisco. El pestillo de latón estaba asegurado con un pequeño candado, verde con cardenillo. Margarita frunció el ceño, tratando de recordar si alguna vez había visto a Francisco con una llave que pudiera encajar. Entonces tuvo una idea. Alcanzando la cadena alrededor de su cuello, sacó la pequeña llave que había llevado desde su boda. Francisco se la había dado, diciéndole que era la llave de su corazón, un gesto romántico que la había hecho sonrojarse incluso mientras la atesoraba. Con dedos temblorosos, insertó la diminuta llave en el candado. Giró con sorprendente facilidad, el mecanismo interior aún funcionando después de todos estos años. El candado se abrió y Margarita levantó el pestillo. Las bisagras protestaron mientras levantaba la tapa, liberando el aroma de cedro y papel viejo. Dentro el cofre estaba forrado con terciopelo rojo descolorido y lleno hasta el borde de artículos cuidadosamente envueltos en tela y periódicos viejos. Margarita levantó el primer paquete, desenvolviéndolo para revelar un reloj de bolsillo de hombre, dorado y pesado en su palma. Grabadas en la parte posterior estaban las iniciales J.O. Javier Olivares, el abuelo de Francisco. Había escuchado historias sobre este reloj, como Javier lo había llevado a través de los campos de batalla de la Guerra Civil Española, como había detenido una bala y salvado su vida en la batalla del Ebro. El siguiente paquete contenía una pila de cartas, el papel amarillento por la edad, atado con una cinta azul descolorida. El sobre superior estaba dirigido a señorita Margarita Ana Simón, con la distintiva caligrafía de Francisco, su apellido de soltera. Sus manos temblaron mientras reconocía que eran las cartas que Francisco le había escrito durante su noviazgo, cuando él estaba lejos en la Universidad Agrícola y ella trabajaba en la tienda general de su padre en el pueblo. Cartas que pensaba se habían perdido en una inundación del sótano hace décadas. Las lágrimas nublaron su visión mientras dejaba las cartas a un lado, prometiéndose que las leería más tarde, cuando su corazón no estuviera tan en carne viva. Más profundo en el cofre encontró más tesoros. Un pequeño libro encuadernado en cuero que resultó ser el diario de Javier Olivares de la posguerra, detallando la lucha de la familia para mantener la masía durante aquellos años difíciles. Una hebilla de cinturón republicana que debe haber pertenecido al bisabuelo de Francisco, una colección de puntas de flecha encontradas en los campos después de generaciones de arado, un pin de sufragista que había pertenecido a la abuela de Francisco.
En el fondo del cofre, envuelto en un pedazo de colcha que Margarita reconoció como perteneciente a su propio ajuar, había un portafolio de cuero gastado. Dentro había docenas de bocetos, dibujos de la masía a través de las estaciones, de ganado y cultivos, de la casa principal en varias etapas de reparación y renovación. Pero lo más sorprendente fueron los numerosos bocetos de la propia Margarita, como una joven novia, embarazada de Roberto, trabajando en su jardín, cocinando en la estufa, durmiendo pacíficamente. Francisco había capturado momentos a lo largo de su matrimonio, su mano inexperta pero talentosa representándola con tanto amor que podía sentirlo irradiando de las páginas amarillentas. No sabía que él podía dibujar. En 52 años de matrimonio, ¿cómo nunca había sabido esto? El dibujo final en el portafolio le quitó el aliento. Era un retrato de ella misma, claramente hecho recientemente antes del fallecimiento de Francisco, sentada en su mecedora en el porche delantero. Aunque su rostro en el dibujo mostraba las líneas de la edad, Francisco había capturado una fuerza y belleza en su expresión que le hizo doler el corazón. Debajo del dibujo, con su temblorosa caligrafía de la última etapa de su vida, había escrito: Margarita Ana Olivares, el verdadero tesoro de la Masía Olivares. Margarita abrazó el dibujo contra su pecho y finalmente se permitió llorar abiertamente, no solo por su situación actual, sino por Francisco, por el amor que habían compartido y por esta pieza secreta de él que solo ahora había descubierto. Las siguientes semanas trajeron una transformación inesperada tanto al granero como a la propia Margarita. La noticia de su situación se había extendido por el pueblo y la comunidad respondió con la solidaridad típica de la España rural. El párroco llegó con un equipo de diáconos de la iglesia que instalaron paneles solares en el lado sur del tejado del granero, proporcionando a Margarita suficiente electricidad para hacer funcionar su pequeño refrigerador, una lámpara y, ocasionalmente, un hervidor eléctrico. El auxiliar de damas del pueblo organizó un calentamiento del granero, trayendo artículos para el hogar, conservas de sus despensas y cortinas cosidas a mano para las ventanas. Incluso el viejo Tomás García, que había tenido una disputa con Francisco sobre los límites de la propiedad durante 20 años, apareció con su camión lleno de leña seca para la estufa. Margarita aceptó su ayuda con más gracia de la que había mostrado inicialmente a Sara. Había consuelo en estos rituales familiares de apoyo comunitario, recordatorios de matanzas y reuniones para hacer encajes que habían puntuado su vida en el pueblo. Pero la verdadera transformación vino del cofre y su contenido. Cada noche, después de pasar sus días limpiando y organizando el granero, Margarita se sentaba en su mecedora y exploraba otra pieza de la historia de su familia. Leyó el diario de Javier de principio a fin, maravillándose con sus descripciones de mantener la masía a flote durante la posguerra, intercambiando trabajo por comida y aún encontrando formas de ayudar a vecinos que estaban peor. Descubrió un pequeño cuaderno perteneciente a la madre de Francisco, lleno de recetas y remedios caseros. Metido entre sus páginas había un recorte de periódico de 1975, mostrando a un joven Francisco y Margarita en una manifestación por la democracia en la cercana ciudad universitaria, de pie junto a estudiantes. Margarita recordaba ese día, el miedo que había sentido, la convicción que lo había anulado, y el orgullo cuando Francisco había tomado su mano en público, sin preocuparse por las miradas desaprobadoras de algunos de los agricultores mayores. Lo más precioso eran las cartas de Francisco. Leyéndolas a la luz de la lámpara, Margarita redescubrió al joven apasionado y articulado del que se había enamorado. Sus palabras la transportaron a aquellos primeros días de anticipación sin aliento, de planear su vida juntos, de soñar con la familia que criarían en la gran casa de la Masía Olivares. Una carta en particular llamó su atención. Fechada apenas unas semanas antes de su boda, Francisco había escrito sobre sus esperanzas para su futuro. He estado pensando en lo que significa ser un administrador de esta tierra, Maggie. Papá dice que los olivares nunca han sido realmente dueños de estas hectáreas, solo hemos estado cuidándolas para las generaciones venideras. Quiero que nuestros hijos amen este lugar como yo lo hago, que entiendan que el suelo bajo sus pies los conecta con algo más grande que ellos mismos. Pero también quiero que sean libres. Libres para elegir sus propios caminos, incluso si esos caminos los alejan del pueblo. Prométeme que me ayudarás a encontrar ese equilibrio, honrar nuestra herencia sin encadenar a nuestros hijos a ella. Margarita leyó esas palabras una y otra vez, escuchando la voz de Francisco tan claramente como si estuviera sentado a su lado. ¿Habían logrado ese equilibrio?
Roberto se había ido a la universidad y nunca regresó realmente excepto para las vacaciones. Isabel había mostrado desde temprano que la vida en el campo no era para ella, buscando la emoción de la vida en la ciudad. Solo Jaime se había quedado cerca, aunque incluso él había construido su vida en el pueblo en lugar de en la masía. Las acciones actuales de sus hijos vendiendo la masía, mudándola al granero, ¿habían estado gestándose durante décadas? ¿Habían fracasado ella y Francisco de alguna manera en conectar a sus hijos con esta tierra, con su importancia? ¿O había tenido razón Francisco todo el tiempo, que sus hijos deberían ser libres para elegir sus propios caminos? Estas preguntas siguieron a Margarita a través de sus días mientras octubre daba paso a noviembre. El granero ahora estaba sorprendentemente cómodo. Había colocado su cama en la esquina más alejada de las corrientes de aire, creado una pequeña área de cocina alrededor de la estufa y establecido un rincón de lectura junto a la ventana más limpia. El cofre y su contenido se exhibían cuidadosamente en estanterías que Tomás García la había ayudado a construir, cada artículo un tema de conversación cuando los visitantes pasaban. Y los visitantes venían. La noticia de los descubrimientos de Margarita se había extendido, y los residentes de toda la vida del pueblo sentían curiosidad por este vistazo inesperado a la historia local. Margarita se encontró organizando reuniones improvisadas, sirviendo café y sus famosas magdalenas mientras los vecinos examinaban el reloj de Javier o leían extractos de su diario. Mi abuelo solía hablar de cómo tu Javier lo ayudó a mantener su granja durante la posguerra, dijo Mabel Ortiz una tarde, manejando cuidadosamente el diario. Dijo que Javier organizó un intercambio de trabajo entre todos los agricultores para que nadie tuviera que contratar mano de obra que no podían permitirse. Y esto, dijo Tomás García, señalando una fotografía descolorida del padre de Francisco de pie orgullosamente junto al primer tractor en la masía Olivares, esto cambió todo para el valle. Una vez que Hernando Olivares consiguió ese tractor, todos supieron que la mecanización era el futuro. Margarita escuchaba estas historias con creciente asombro. El legado de los Olivares en el pueblo era más profundo de lo que había imaginado. No se trataba solo de su familia, estaba entretejido en el tejido mismo de la comunidad. El domingo antes del Día de Todos los Santos, Margarita asistió a misa en la iglesia del pueblo como lo había hecho casi cada semana de su vida adulta. Se sentó en su banco habitual, aunque ahora sola en lugar de rodeada por su familia. Después del himno final, mientras la congregación salía, se encontró quedándose, mirando la vidriera detrás del púlpito, una escena de Cristo alimentando a la multitud, donada por los padres de Francisco en 1943. El párroco se acercó sentándose a su lado en la iglesia vacía. ¿Pensamientos pesados esta mañana, Margarita? Ella asintió lentamente. He estado pensando en el legado, padre. Sobre lo que dejamos atrás. Pensamientos naturales, dadas tus circunstancias, estuvo de acuerdo. Encontrar ese cofre debe haber removido muchos recuerdos. No son solo recuerdos, dijo Margarita. Es perspectiva. Francisco y yo pasamos nuestras vidas pensando que estábamos construyendo algo para nuestros hijos. Pero tal vez estábamos pensando muy pequeño. El párroco esperó pacientemente mientras Margarita reunía sus pensamientos. La masía no se trata solo de los Olivares, continuó. Se trata del pueblo. Se trata de todas las conexiones entre familias que han vivido aquí durante generaciones. Cuando mis hijos vendan a esos promotores, no es solo mi hogar lo que se perderá. El párroco suspiró. El progreso es inevitable, Margarita. Lo hemos visto en toda la comarca. Masías familiares dando paso a urbanizaciones. ¿Pero tiene que ser así?, preguntó Margarita, con una nueva intensidad en su voz. ¿Y si hubiera otra manera? Esa noche Margarita se sentó a su pequeña mesa en el granero, un bloc legal frente a ella, el contenido del cofre esparcido a su alrededor para inspiración. Escribió hasta bien entrada la noche haciendo pausas ocasionales para calentar sus manos en una taza de té o para leer otro pasaje del diario de Javier. Por la mañana, tenía un plan. El Día de Todos los Santos siempre había sido la festividad favorita de Margarita. Le encantaba la preparación, la cocina, la reunión de la familia alrededor de su mesa. Este año, por primera vez en más de 50 años, no sería la anfitriona en la gran casa con su espacioso comedor y bien equipada cocina. En su lugar, había enviado una simple invitación a sus hijos, comida del Día de Todos los Santos en el granero 2.
Por favor, venid. Necesitamos hablar. Mamá. Para su sorpresa, los tres habían aceptado. Quizás la curiosidad sobre cómo manejaría una comida festiva en sus nuevas circunstancias había superado su reticencia a enfrentarse a ella después de su desacuerdo. Margarita se levantó antes del amanecer en el día de Todos los Santos, tal como siempre lo había hecho. El granero estaba frío, pero la estufa pronto tuvo el espacio cálido y fragante con los aromas de cordero asado. Había pedido prestado un horno de camping a Tomás García que encajaba sobre la estufa, y aunque era pequeño, se adaptaba a sus necesidades culinarias con algo de programación creativa. A la mesa improvisada, en realidad el viejo banco de trabajo de Francisco, limpiado a fondo y cubierto con su mejor mantel, estaba puesta con los platos cotidianos que Sara Jiménez le había traído. La vajilla podría haberse ido, pero Margarita había dispuesto cada lugar con cuidado, añadiendo ramitas de crisantemos de floración tardía del jardín detrás del granero. El cordero, más pequeño que su habitual pieza pero perfectamente dorado, descansaba en una fuente. A su alrededor se disponían todos los acompañamientos tradicionales, patatas asadas, judías verdes, pan casero, y su famosa tortilla española. Un aparador improvisado sostenía 3 postres, flan, crema catalana y turrón, el favorito de Francisco, que ella seguía haciendo cada año en su memoria. A las 2 en punto, escuchó coches en la entrada. Tomando un respiro profundo, Margarita alisó su vestido, uno de sus mejores, salvado de la mudanza, y abrió la puerta del granero. Roberto llegó primero luciendo incómodo en su ropa de ciudad, una botella de vino en su mano. Isabel siguió, su rostro una máscara de educada curiosidad. Jaime vino último, su expresión cautelosa pero sus ojos recorriendo el granero transformado con obvia sorpresa. «Feliz día de Todos los Santos», dijo Margarita formalmente apartándose para dejarlos entrar. «Gracias por venir». La incomodidad era palpable mientras observaban el espacio que ahora era el hogar de su madre. La mirada de Roberto se detuvo en los paneles solares visibles a través de la ventana, Isabel notó los cuartos de estar pulcramente organizados, y Jaime miró fijamente la colección de artículos expuestos en las estanterías. ¿Es ese el reloj del abuelo Javier?, preguntó, rompiendo el silencio. Margarita asintió. Lo es. Junto con bastantes otros tesoros familiares que encontré escondidos bajo las tablas del suelo. Observó cómo sus hijos se acercaban a las estanterías, su interés superando su incomodidad. Durante la siguiente media hora, explicó cada artículo, compartiendo las historias que había descubierto y las conexiones con la historia del pueblo. No tenía idea, murmuró Isabel, manejando cuidadosamente el pin de sufragista. ¿Por qué papá nunca nos mostró estas cosas? Creo que las estaba guardando, respondió Margarita. Para el momento adecuado. Cuán verdaderamente conmovedora es la historia de Margarita Olivares. Su viaje de descubrimiento y redescubrimiento de su propia historia familiar y la conexión con su comunidad es un testimonio de la resiliencia y el poder de la memoria. A medida que Margarita se enfrenta a la pérdida de su hogar y la traición de sus hijos, encuentra consuelo y fortaleza en los tesoros ocultos que su difunto esposo Francisco dejó atrás. A través de las cartas, diarios y artefactos encontrados en el cofre, Margarita no solo revive recuerdos preciados, sino que también gana una nueva perspectiva sobre el legado de su familia y su papel en la comunidad. La transformación del granero en un hogar acogedor y la aceptación de la ayuda de sus vecinos muestran su capacidad para adaptarse y encontrar belleza en las circunstancias más difíciles. La reunión del Día de Todos los Santos con sus hijos es un momento crucial. Al compartir las historias y los artefactos familiares, Margarita no solo está educando a sus hijos sobre su herencia, sino también plantando semillas para una posible reconciliación y un nuevo entendimiento. La pregunta que queda es si sus hijos, al ver el valor histórico y emocional de la masía, reconsiderarán sus decisiones y encontrarán una manera de preservar el legado familiar sin sacrificar el futuro. La historia de Margarita es un recordatorio de que nuestras raíces y tradiciones son una parte integral de quienes somos, y que a veces, en los momentos más oscuros, esos lazos pueden ser nuestra mayor fuente de fortaleza y esperanza. Vamos a continuar la historia. Después de que Margarita compartiera las historias y los artefactos con sus hijos, el ambiente en el granero cambió. La tensión inicial se disipó, reemplazada por una mezcla de asombro y nostalgia. Roberto, Isabel y Jaime escuchaban atentamente, sus rostros reflejando una gama de emociones mientras su madre hablaba.
Nunca supe que papá podía dibujar, dijo Jaime hojeando el portafolio de bocetos. Estos son increíbles. Isabel asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y estas cartas? Puedo sentir su amor por ti en cada palabra, mamá. Roberto, siempre el más pragmático, permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo podemos ayudar? Margarita respiró hondo, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Quiero que consideremos otras opciones para la masía. No solo venderla al mejor postor. Hay historia aquí, una historia que vale la pena preservar. Los tres hijos intercambiaron miradas, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. Fue Jaime quien habló primero. He estado pensando, mamá. Tal vez podríamos convertir la masía en un museo o un centro comunitario. Algo que honre nuestra herencia y beneficie al pueblo. Isabel asintió pensativa. Podríamos buscar subvenciones o inversiones que nos permitan mantener la propiedad sin tener que venderla. Conozco a algunas personas en el sector tecnológico que podrían estar interesadas en apoyar un proyecto así. Roberto, aunque todavía escéptico, no descartó la idea por completo. Tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de las finanzas y las opciones legales, pero podría ser factible. No será fácil, pero si todos estamos de acuerdo, podríamos encontrar una solución. Margarita sintió una oleada de esperanza. Por primera vez en semanas, vio un destello de unidad en los ojos de sus hijos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener este lugar en la familia y en la comunidad. Pero necesito vuestra ayuda. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto se sumergió en la investigación legal y financiera, Isabel comenzó a hacer contactos en el mundo de la tecnología y la filantropía, y Jaime trabajó incansablemente para reunir apoyo local. Margarita, mientras tanto, continuó organizando el granero y documentando los artefactos familiares, preparándose para cualquier posible transición. El pueblo también se involucró. Los vecinos ofrecieron su tiempo y recursos, y el párroco organizó reuniones comunitarias para discutir cómo la masía podría beneficiar a todos. La idea de un museo y centro comunitario ganó tracción, y pronto se formó un comité para explorar las posibilidades. A medida que pasaban las semanas, el plan comenzó a tomar forma. Se identificaron posibles fuentes de financiamiento, se redactaron propuestas y se celebraron reuniones con potenciales inversores. Margarita observaba con orgullo cómo sus hijos trabajaban juntos, cada uno aportando sus habilidades únicas al esfuerzo. Un día, mientras Margarita estaba sentada en su mecedora, releyendo una de las cartas de Francisco, Jaime entró en el granero con una amplia sonrisa. Mamá, tenemos noticias. Hemos encontrado un inversor dispuesto a apoyar el proyecto del museo. Y Roberto ha descubierto una manera de estructurar la propiedad para que podamos mantenerla en la familia mientras permitimos el acceso público. Margarita se levantó, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. ¿De verdad? ¿Lo hemos logrado? Jaime asintió. Lo hemos logrado, mamá. La masía se quedará con nosotros, y será un lugar donde todos puedan aprender sobre nuestra historia y la del pueblo. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y la celebración fue inmediata. Se organizó una fiesta en la masía con música, comida y risas llenando el aire. Margarita, rodeada de sus hijos y vecinos, sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. A medida que la noche avanzaba, Margarita se escabulló para tomar un momento para sí misma. Se dirigió al olivo donde Francisco le había propuesto matrimonio tantos años atrás y se sentó en el banco que Jaime había construido en su memoria. Mirando hacia el cielo estrellado, susurró: «Lo hicimos, Francisco. Nuestros hijos han encontrado el equilibrio y nuestra historia vivirá». En ese momento Margarita supo que aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena. La masía no solo era un edificio, era un símbolo de amor, sacrificio y perseverancia. Y ahora, gracias a los esfuerzos combinados de su familia y su comunidad, seguiría siendo un faro de esperanza y memoria para las generaciones venideras. Y así, la historia de Margarita Olivares llega a un final lleno de esperanza y redención. A través de la adversidad, encontró una manera de preservar su legado y fortalecer los lazos con su familia y su comunidad. La masía, con su rica historia y significado, seguirá siendo un testamento del poder del amor y la determinación.